Bueno, en esta mañana voy a predicar sobre estar quietos y ver. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Padre, te doy gracias por abrir nuestro vientre espiritual, que podamos discernir tu voz, Señor. Los caminantes que iban con Pablo, Señor, en el caballo no escucharon tu voz. Padre, pero Pablo la escuchó y te hizo caso. Yo pido que circuncides nuestros oídos, circuncides nuestro corazón y, como dice el libro de Efesios, el misterio de tu voluntad en cada uno de nosotros. Señor, yo sé quién soy y yo quiero que cada uno de mis hermanos sepa quién es. Yo no necesito halagos de los hombres para saber que soy hijo tuyo, que soy un pastor tuyo y que soy una persona, Señor, a la cual tú quieres utilizar. Te pido, Padre, que mis hermanos sepan que a uno le diste un denario, a otro 12, a otro 5, Señor. Y Padre, tenemos que utilizar esos denarios, porque nosotros no somos los de 1, somos los de 2 o los de 5, Señor, que trabajamos para tu obra y para engrandecer tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés 7:7. Eclesiastés 7:7. Estad quietos y ved. Y dice Eclesiastés 7:7: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y la dádiva corrompe el corazón. Bueno, la opresión, nosotros lo podemos llamar como afán, como tribulación, lo podemos llamar como angustia, como aflicción y como injuria. O sea, nosotros tenemos que saber que la opresión nunca va a venir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es todo lo contrario. Entonces, cuando usted ve la opresión, usted debe saber que está en la puerta equivocada. O sea, recuerden la propaganda de la vivienda: estás en el lugar equivocado. La opresión nunca va a ser utilizada por Dios, sino por Satanás. ¿Por qué? Porque en mi boca está la vida y está la muerte. Y cuando yo estoy oprimido, empiezo a denigrar de mí mismo, a denigrar de mi entorno, a denigrar de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de la iglesia. O sea, cuando yo empiezo a denigrar de mi entorno, de la iglesia, de todas las personas, estoy en el lugar equivocado. Si usted denigra de esta iglesia, si usted denigra del pastor, si usted denigra de los hermanos, está en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque usted está dejando que el diablo lo entostezca, que el diablo lo vuelva bruto, como diríamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento de ellos. Ah, Carlos tiene algo contra mí, no diga nada. Venga y hable con el pastor. ¿Tiene algo contra William o William algo contra Kat? Venga, hablen. Si no pueden arreglar, vengan delante del pastor, luego delante de dos, tal, y lo arreglamos. Y de esa manera acabamos con el juego del diablo. Entonces, es un círculo vicioso. Lo que hemos hablado nosotros muchas veces. Los de los bosques le hablan el camino del indio. El camino donde la gente da círculos y círculos y círculos, y dice que ellos pueden salir de esa parte solamente cuando miran la estrella del norte, y es la caminata de la muerte, le llaman. Y entonces en alta mar, cuando vimos lo de que Dios gobernaba sobre los mares, sobre las Pléyades, todo eso, la gente siempre va a mirar a la estrella del norte y va a encontrar el lugar en el cual pueden salir del desierto, de un bosque, de una selva, de lo que sea. De día no van a tener cómo guiarse, pero cuando usted mira la palabra de Dios y escucha el consejo de Dios, usted no va a dejar que usted se vuelva tonto. O sea, mire,
La Biblia dice que el diablo le cegó el entendimiento a ellos. Y cuando usted empieza a dejarse oprimir porque el pastor no hizo lo que usted quiso, entiéndalo, que el pastor va a estar bien, pero usted que está sintiendo, usted cada vez se va sintiendo más frustrado, se va sintiendo que el evangelio no le entra, va sintiendo usted que ese embrutecimiento que el diablo pone es lo que lo va a llevar a la ruina. Recordemos Balaam. A Balaam le habló un asna. O sea, ¿quién va, perdón que sea tan brusco, quién va a ser tan estúpido que a mí me habla un perro y yo voy a caer en el juego del perro? Si a mí me habla el perro, yo digo, bueno, estoy tan errado yo que Dios utilizó a ese perro para que me hablara. No, se ensañó Balaam con el que le dijo, mira, es que si yo sigo y atravieso por donde está el ángel nos mata. Y él se ensañó contra el asno. O sea, mira hasta dónde llega el ser usted obstinado, el ser usted una persona que se deja oprimir. Y es como cuando alguien tiene sed de venganza, no le importan las consecuencias, pero después de que ya le han matado la familia, le han matado un poco de personas, dicen, ¿yo por qué hice esto? Y fue porque se dejaron llevar por la opresión. Y nosotros vemos que la Biblia nos habla de eso, no dejarnos oprimir. Y vemos nosotros que los carnales, los israelitas, dijeron a Moisés, queremos que nos constituyas capitanes y capataces para que nos podamos devolver otra vez a Egipto. O sea, en Egipto subió el clamor de Dios, porque ellos le decían, Señor, mira lo mal que vivimos, mira lo mal que comemos, mira cómo nos dan su riago, mira cómo no nos dan ni para los zapatos, no nos dan esto. Pero la Biblia me dice que mientras ellos salieron, Dios los alimentó, les dio de beber, no se envejecía su ropa, no se les acababa el calzado, y había una vida en la cual Dios les dio el maná, les dio codornices, les dio todo lo que ellos querían. Pero la opresión hace entontecer al sabio. Cuando yo empiezo a renegar, por más sabio que sea, cuando yo empiezo a renegar, supongamos que yo tenga un Ferrari y yo le voy a encontrar, cuando empiezo a renegar, los puntos malos a un Ferrari, no va a disfrutar el Ferrari. Cuando yo le empiezo a encontrar los puntos malos a mi esposa, no voy a tener la ayuda idónea. Cuando yo le empiezo a encontrar los puntos malos a la bicicleta, voy a hallarle todo lo malo. No sé cómo esté usted en bicicleta, a pie, lo que sea, pero le digo que usted y yo estamos mejor que el 90 o 80% de la población del mundo. Las estadísticas lo dicen, ustedes pueden comparar entre las estadísticas. Hay gente que vive con $1 al día. $1 son 4.000 pesos al día y muchas veces tienen que comer para la familia. Usted imagina 4.000 pesos para qué alcanzan y viven. Y de pronto no reniegan. Entonces, el pueblo de Dios, entre más Dios le daba, más desagradecían, más empezaban a renegar. Y entonces dice lo siguiente, ellos querían devolver para Egipto, para volver a ser esclavo, para volver a tener su vida de miseria. Es como cuando el drogadicto dice, bueno, yo me regeneré hace 20 años, pero voy a ir a darme una rumbeadita y me hace falta meterme un poquito de éxtasis, meterme un poquito de tusi, de anfetamina, de droga, lo que sea. O sea, el tipo sabe que si vaya, eso es una cuenta regresiva que no tiene casi de vuelta. Y muchas veces nosotros somos así. Vivimos una vida sabrosa con nuestra familia y siempre queremos algo más y empezamos a botarle corriente a esa situación. Y eso nos va a hacer de que retrocedamos. Como nosotros no podemos ni retroceder, como dice, ni para coger impulso. Y entonces dice que ellos hicieron eso porque Dios había endurecido el corazón del faraón. Y había endurecido el corazón del faraón
¿Por qué? Porque Dios dice, mire, yo pago conforme a vuestros pensamientos. Tal es su pensamiento, tal es él, dice la Biblia. Y entonces yo pago conforme al pensamiento. Si yo cojo y en mi mente mato a otra persona, soy un asesino delante de Dios. Y voy a pagar por ser asesino sin derramar sangre. ¿Por qué? Porque Dios dice en el libro de Jeremías 7, versículos 9 y 10, yo pago conforme a vuestros pensamientos en vuestro corazón. Entonces Dios endureció el corazón, y ya lo he dicho acá muchas veces. Dice que Dios había mandado las 10 plagas, Dios había abierto tantas cosas para que ellos vieran la gloria, el ángel de la muerte pasaba por encima y no pasaba nada en Gosén, en los que se congregaban, en los que invocaban el nombre de Dios, no les pasaba ninguna desgracia. Pero lo triste es que dice que después de que Dios abrió el mar rojo, perdón, dice que desde ese momento el pueblo empezó a creerle a Dios. O sea, estamos hablando acá que los capataces fueron antes de abrir el mar rojo. Pero Dios le mostró el poder al pueblo, que mataba a todos los primogénitos menos los de ellos, y el pueblo no creía en Dios, no le creía. Y por eso cuando vieron el primer percance en el desierto empezaron a renegar, a maldecir, a querer montar capataces. Y dice la Biblia que lo primero que les vino fue problemas. Problemas, ¿por qué? Porque el pueblo, como estaba renegando y el mal que temía ese me sobrevino, dice Job. Entonces, atrás del pueblo de Israel había una nube que era como cuando yo ando en un carro blindado, o todos los que recuerdan lo que le pasó al hermano Diego hace 1 año y medio, que él andaba en su carro blindado, o si no lo matan. Ese blindaje que tuvo el hermano Diego fue el mismo blindaje que tuvo el pueblo de Israel. Dice que Egipto no se podía acercar a ellos porque la nube los apartaba. Entonces ellos empezaron a colocarse nerviosos. Ellos empezaron a hacer muchas cosas en las cuales no vieron la gloria de Dios. Porque había peñasco acá y había peñasco acá, al frente estaba el mar y atrás los egipcios. Una situación en la cual, si usted y yo humanamente nos confrontamos, pudiéramos haber hecho lo mismo. Pero cuando nosotros confiamos en la promesa de Dios, sabemos que Dios va a hacer algo. Y por eso nosotros debemos de evaluarnos qué estamos haciendo con nuestra fe. Y entonces el pueblo empezó a difamar, a decir cosas. Y entonces el pueblo empezó a temer. Y ellos dijeron, acá está el mar, acá el peñasco. Vea, esos egipcios nos van a volver papilla, nos van a matar. Entonces, cuando usted empieza a promulgar el temor, la gente empieza a tener pánico. Y eso detona tantas cosas. Ayer hablaba con un amigo o un conocido que el hijo es muy amigo de mi hijo. Y él decía que cuando fue a Rusia al mundial se subió a un ascensor como de 90 pisos. Y el ascensor se trabó porque ellos abusaron del ascensor. Y se trabó y se descolgó como 5 pisos. Y dice que desde ese momento en adelante él es claustrofóbico, él tiene tantas cosas en su corazón cuando se siente encerrado, y entonces dice que desde ese momento eso detonó algo. Por eso el pueblo de Israel, cuando empezó a quejarse, empezó a detonar algo. Acuérdense que la palabra temor quiere decir poder destructivo y negativo. Entonces, cuando yo empiezo a detonar algo que destruye, ¿cómo voy a tener un resultado agradable? Cuando tú empiezas a renegar, a maldecir, a traer y a abocar todas las aflicciones, todo eso, no vas a ser feliz y no vas a obtener bendición. Entonces el pueblo empezó a evocar eso. Lo primero que va a traer en su vida
Y en mi vida, cuando usted ve que la opresión te entontezca, va a ser los problemas. Empezaron a venir problemas, dificultades. Lo segundo, Dios va a endurecer el corazón de otras personas y te van a hacer el feo. Personas que te pueden ayudar van a decir, no, ¿para qué voy a ayudar? No voy a ayudar. Entonces Dios endureció el corazón del faraón para que de pronto estuviese gritando allá cuando el pueblo dijo, no, hagámonos capataces. Apenas vea al primer israelita, lo picamos, lo matamos, lo pasamos por una picadora de pasto. Entonces yo me imagino que ese hombre decía tantas cosas, así como Goliat. Goliat le decía tantas cosas a David. A David, primero al pueblo y todo el pueblo, temblando. Pero el ungido de Dios dijo, como un perro de este va a hablar mal de Jehová y de su pueblo y de su ejército. Y él empezó a evocar, a traer las promesas de Dios y lo enfrentó. Entonces, lo primero que usted va a hacer cuando es negativo, cuando usted es oprimido y se deja oprimir, usted va a traer problemas, va a traer que todo el mundo endurezca el corazón. ¿A quién le gusta hablar con una persona negativa? No conozco el primero que se ría cuando alguien le esté diciendo algo todo malo. No conozco el primero. Pero nosotros tenemos que sacar esas cosas de nuestra vida. Y lo tercero que va a traer, la queja. Todo eso, problemas, endurecimiento y queja. Y entonces usted va a empezar a renegar por todo. La queja significa lamentación, resentimiento y dolerse. Usted ve personas que no han levantado de la cama y ya están quejando. Y a usted le da a hablar porque todo es una queja. Le dan el café caliente que porque se lo dieron caliente, se lo dan tibio que porque no se lo dieron caliente, se lo dan tibio o se lo dan frío y empieza a renegar por todo. Entonces, esa queja va a traer maldición sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Éxodo 14, versículo 13 y 14. Éxodo 14. Y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Mire, Moisés estaba renegando, Moisés se estaba quejando, Moisés vio el problema. No, Moisés corrió a Dios y Dios le dijo, esperad, está quieto si ves mi salvación. Aún en la quietud nosotros podemos ver la salvación de nuestro Dios. Y nosotros vemos, dice que no temáis. No nos podemos asustar, no nos podemos atemorizar, ni espantarnos, ni darnos miedo, sino que estad quietos, no temáis, y estad firmes. ¿Y firmes qué es? Continuar, resistir, sostener, ser constantes y no dudar. Cuando nosotros obtenemos esa fórmula mágica, estad quietos, ¿sí o no? Y no temáis. ¿Cuál es el resultado? Si usted está quieto porque Dios se lo ha dicho y Dios le dijo estén quietos, se están basando su fe a la palabra de Dios. Entonces si Dios me dice esté quieto acá y no tema, porque no tendrás del temor nocturno ni saeta que huele de noche ni pestilencia. Salmo 91. Entonces, mire, la Biblia me dice que la unción pudre el yugo.
La Biblia me dice que yo tengo poder sobre los espíritus malignos. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, estad quietos, o sea, confíen en mí. Si yo les digo, párense, párense, párense ahí, estén quietos y estén firmes, ustedes van a tener la bendición. O sea, por eso es necesario que si ustedes quieren ver la bendición de Dios, tengan comunión con Dios. ¿Usted cree que Dios le pudo decir eso a Coré, Datán, a Abimelech, a todos los que renegaron? No. Dios se lo dijo a la persona espiritual, a la persona que cuando vio el problema, juntamente con el problema, viene la salida. Entonces dijo, bueno, si acá hay un problema, mi Padre Celestial me dice que acá está la salida. Y entonces Moisés tuvo que orar, Moisés tuvo que comunicarse. Entonces le pidió la bendición a nuestro Señor Jesucristo. Y él le dijo, esté quieto y vamos a ver la bendición. Y entonces Moisés le dice al pueblo, miren hacia atrás. Los egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. O sea, el que estaba diciendo que te iba a matar, como le pasó a Mardoqueo, que Amán le decía, voy a acabar con todos estos israelitas, voy a acabar contigo porque tú eres un soberbio que no te arrodillas delante de mí cuando yo paso delante de ti. Y entonces, la horca que Amán había preparado para Mardoqueo fue la horca para él mismo. Las palabras que el pueblo de Egipto lanzaba contra Israel fueron las palabras que los condenaron. Entonces, nosotros por eso tenemos que estar quietos, confiar en Dios, pedirle a Dios que Él sea nuestro sustento, que Él sea el que guíe nuestros pasos. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos del Salmo 91, la oveja, entiendan, la oveja solo escucha la voz de su pastor y lo hace estar por lugar de delicados pastos, me pastorearás. Entonces me harás descansar por amor de tu nombre. Miren todas las promesas que Dios le dio al pastor, le dio las promesas a David, que Dios le ha dado las promesas a las personas que se refugian en Él, porque nuestro pastor, nuestro Jehová Roy, es el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, no quiero mirar las circunstancias, no quiero mirar los problemas, quiero mirar lo que tú me has dicho y tú me sustentarás. Esas circunstancias van a caer así como le dijiste a través de Moisés al pueblo. Los problemas que veis, las personas que te están ultrajando, nunca más las veréis. Esos problemas no tienen poder sobre ti. Y vamos a ver cómo nosotros superamos todas estas dificultades. Primera de Pedro 5:6. Y de pronto lo hemos predicado muchas veces. Pero cuando nosotros tenemos el rema, la palabra revelada, el Señor nos va a hablar. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Mire lo que nos dice acá Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo primero que debemos de dar nosotros en cualquier problema no es mirar el problema, es humillarnos delante de Él. Amén. Si usted se humilla, va a tener el resultado que Dios quiere. No el que el diablo le está mostrando, ni el que la carne le está mostrando. El resultado que Dios quiere que tú tengas. Cuando tú te humillas, el que se humilla será exaltado. Amén. El que se humilla, estas son palabras mías, el que se humilla, Dios le hablará. Dios le mostrará el camino, le dará una visión, le colocará en su corazón lo que debe de hacer. Por eso es necesario que nosotros tengamos intimidad con Dios. Esta semana hemos estado orando por 3 personas. Yo oro por esas 3 personas. Dios me ha mostrado cositas.
Y ahí vamos orando, vamos viendo la gloria de Dios. He visto la bendición en mi vida. Y por eso tenemos que seguir persistiendo en humillarnos. Decirle, Señor, yo no puedo hacer estas cosas, pero tú sí. Señor, no entiendo por qué paso estas cosas. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando yo me dejo soportar bajo los poderosos brazos de Jehová, no temeré mal alguno. No me va a pasar nada de lo cual Dios me va a exhortar. Cuando yo me soporto sobre los brazos del Señor, todo es para la victoria de Él. Todo es para el beneficio suyo y mío. Dios nunca va a hacer una cosa que te va a perjudicar. Dios lo único que va a hacer una cosa es para perfeccionarte, para que tú puedas subir a la estatura del varón perfecto, para que tú seas un varón íntegro y perfectamente en toda la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, y por eso usted y yo tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Jehová. Cuando yo me humillo delante de Dios, la Biblia dice, mire, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios, hablándolo literalmente en la carne, es el quíntuple ministerio. Apóstoles, maestros, evangelistas, ¿cierto? Pastores y maestros. Cuando nosotros nos humillamos y dejamos que si un maestro nos muestra por la Biblia algo, debemos de reconocerlo. Entonces, cuando tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Dios va a actuar poderosamente en tu vida. Y entonces dice, cuando usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, o sea, esta semana hablamos sobre la pereza. Y alguien me decía, uy, yo no comprendía estas cosas, y yo no comprendía que de pronto uno mamar gallito era malo. Y le dije, eso es un demonio y una maldición. Ay, no, pero es que no me está viendo el jefe, ya terminé. Bueno, ¿y por qué no limpia el escritorio? Bueno, ya terminó, ¿por qué no mira el computador, tal? Ah, bueno. Pero si nos volvemos flojos, flojos nos quedamos y estamos en maldición. Yo hablaba con una persona que yo amo mucho, y él me decía, es que yo estando enfermo, con dolores, trato de ir a trabajar. Pero no le da tristeza ver a estos jóvenes que medio les duele una uña que ya les cayó y se siguen lamentando. Eso es una maldición. Eso es una maldición. Pero cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, y la poderosa mano de Dios es una persona como yo que les trae la escritura abiertamente. O sea, yo no soy el único que estoy dentro de esa poderosa mano de Dios. Cuando usted se dispone en las manos de Dios, usted es la poderosa mano de Dios. Usted es la mano visible del Dios invisible. Usted está actuando, el poder del Dios invisible está actuando en usted para que se manifieste a otras personas, para que vean que Jesucristo está vivo. Está quieto si ve la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Y entonces, cuando usted está quieto, usted se humilla bajo la voz, bajo la enseñanza que Dios le está dando para poder ejecutar su palabra. Y entonces nos dice, esté quietos y ve la salvación que Dios hará. Y entonces dice lo siguiente, echando toda vuestra ansiedad. Ay, es que yo no puedo con esto. Y entonces ayer una de esas personas con las que yo les estaba compartiendo, decía, es que yo me tomo una pasta para esto, jóvenes, más jóvenes que yo, y tomando pastas para que puedan dormir, para la ansiedad, esto y lo otro. Usted me dice, ¿usted toma pastas para la ansiedad? No. ¿Y todo por qué? Porque yo he hecho mi ansiedad no sobre una pasta. Ojo, que la medicina no es mala. Pero cuando yo me humillo delante de Dios, Dios me va a decir, tómate esta pasta o confía en mí. Y usted me va a decir, muchos me van a decir a través de las redes, pero Jehová es sanador y usted no tiene que utilizar la pasta. El rey Ezequías fue sanado de cáncer a través de una torta de ¿qué? Higos. Ah, bueno, de higos.
¿Se acuerda cuando hubo la olla envenenada con Eliseo? Sí. ¿Qué trajo Eliseo? Harina. Entonces santificó la olla. Hay veces Dios utiliza lo visible o lo invisible. Y muchas veces Dios utiliza lo visible. Y les voy a decir esto que dice el hermano Branham. Hubo una mujer que le dijo: profeta, ore por mí, para yo ser sana, yo no quiero ir al quirófano. Y le dijo el profeta: tú tienes que ir al quirófano porque la fe que tú tienes, de resto tú no vas a obtener la bendición y te vas a enfermar o a morir. Ve y opérate. Entonces, mire, a usted que usted se opere no le quiere decir que va a quedar bien. Pero cuando Dios le dice opérese, usted va a quedar bien y usted va a poner su fe sobre eso, porque usted se ha humillado a la poderosa mano de Dios. Entonces, cuando usted se ha humillado a esa poderosa mano de Dios, usted ya empieza a dejar toda ansiedad sobre él, ¿cierto? La ansiedad es la distracción. Hay gente que puede ir a la iglesia, y a mí me tocaba ir a predicar a la iglesia, y muchas veces los peladitos eran jugando con el celular, y una vez me tocó parar el culto. Les dije: vea, ¿cómo es posible que usted, madre, deje que este muchacho juegue con la tableta? O con el celular, o con las uñas, con lo que sea, y no preste atención. O sea, mire, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios puede, perdón, el diablo puede hacer que usted se pierda por cortarse las uñas. ¿Cómo así que cortarse las uñas es malo? No, no es malo que te las cortes, pero tienes que cortártela en el lugar adecuado, no en la iglesia, porque estás pendiente de cortarte las uñas y no de la prédica. Y nosotros somos santificados por el ¿qué? El lavacro de la palabra. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos santifica, la palabra es la que nos da, habiendo oído el evangelio de verdad, sois sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1. Habiendo creído en él, habiéndolo oído. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted viene acá, usted tiene que disponerse a que Dios le hable, porque si no le habla, usted no va a perder el tiempo. Amén. Echando toda distracción sobre él. No esté pensando que si ahorita va a pasar el bus, que de pronto le acoge la tarde para ir al almuerzo. Quédese haciendo el almuerzo mejor. Así es. Y no venga a ser distraído ni a distraer. Entonces, por eso nos dice ahí: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Por eso Dios regañó a Marta y le dijo: Marta, Marta, afanada y obstinada, no sabes que María escogió la mejor parte. Y cuando tú vienes acá, y ahorita lo vas a comprender, tú has escogido la mejor parte. Números 13:30. Números 13:30. Mire, el pueblo empezó a decir tantas cosas y a renegar, y esto es lo que usted y yo debemos de hacer. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. ¿Y por qué Caleb dijo eso? ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Si Dios le ha prometido algo, se lo va a cumplir. Y usted tiene que aferrarse a esa bendición, a esas buenas nuevas. Usted tiene que saber que Dios no te va a mentir. Entonces, hizo silenciar esas voces que lo querían atormentar, atontecer, volver estúpido. Hizo callar todas esas voces. Ellos tenían la promesa de Dios y usted tiene la promesa de Dios, pero debían ejecutar, cambiar, hacer que eso fuera realidad. Y cuando usted y yo venimos acá, venimos a recibir bendición, pero de usted y de mí dependemos que la canjeemos en nuestra vida diaria. Caleb hizo callar la congregación. El pueblo de Dios, Dios le prometió la tierra, ¿cierto? Sí. ¿Y cruzaron los brazos? No. Tuvieron que pelear. Con Jericó no lanzaron ni una piedra, ¿cierto? Dios les dijo: mire, canten,
alaben, manden el arca del pacto delante, encomienda a Jehová tu camino y será firmado. Y se derrumbó todo Jericó, menos la casa de Rahab, donde estaba el cordón de grana, el tipo de la sangre de Jesús. La maldición puede venir a tu diestra y a tu siniestra, pero no llegará a ti. A los del lado los puede maldecir, a los del lado los puede maldecir, pero a ti no te va a maldecir si tú haces silenciar esas voces como Caleb. Callaos, porque si Jehová lo prometió, Él lo hará. Más podemos nosotros que ellos. ¿A quién acá Dios le ha hecho maldición si anda correctamente? ¿A quién? El único que lo maldice y le hace creer el cuento a usted para que se vuelva realidad es el diablo, no Dios. Cuando usted anda conforme a Dios, la Biblia dice que ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que sortear nuestra fe y mirar a quién escuchamos. Mire, Segunda de Crónicas 20, versículos 2 al 9, ¿lo puede leer, William, por favor? Y es el discurso de Josafat. Segundo de Crónicas 20, 2 al 9. 20. Sí, capítulo 20, versículos 2 al 9. Pues dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Entonces lo primero que va a llegar a tu oído es que viene esta maldición de Josafat, al otro lado de Siria. Están reunidos varios reyes y vienen contra ti a hacerte guerra. Y ese rumor, ¿qué va a causar en ti? ¿Qué causó de Josafat? ¿Qué causó de Josafat? Esos rumores, así tú no lo creas, van a detonar un temor en ti. Pero la prueba, ¿y cuál fue la salida? Dice que Josafat sintió temor. Y se humilló. Y se humilló. La palabra clave, se humilló. Se humilló delante de los que venían a atacarlo. Se humilló delante de Jehová y dijo, Señor, yo no puedo tener ansiedad. Señor, yo no puedo tener estos pensamientos negativos, pero ¿por qué pasa esto en mi vida? Entonces se humilló y empezó a hacer un recuento. Y el recuento dice, mire, que empezó y le dijo al pueblo, bueno, yo me estoy humillando, pero necesito que la iglesia se humille. Vamos a promulgar ayuno. Y dice que él empezó a leer a los de Judá. Les empezó a leer lo siguiente. Dice que los de Judá pidieron socorro, o sea, le pidieron ayuda, auxilio a Dios. Y Jehová, y dice Josafat, hizo memoria de las hazañas de Dios. Las hazañas es como cuando
Si yo le digo a José que levante un bulto de 50 kilos, ¿José lo puede levantar? No. Pero si le digo a Harold, si le digo a Mauricio, a Fernando, si le digo a Samuel, ¿sí lo pueden levantar? Ellos sí. Pero si José en unos años, José puede levantar hasta 100 kilos. Entonces él empezó a hablarle al pueblo de las hazañas de Jehová, de los hechos históricos. Y él empezó a traerle a memoria toda la salvación que Dios había hecho. Y entonces le dijo, bueno, Señor, tú le dijiste a tu amigo Abraham esta tierra por heredad. ¿Y a su qué? Descendencia. A su descendencia. En el caso mío, yo digo lo siguiente, Señor, tú dices que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos heredarán todas las bendiciones escritas en este libro. Yo lo digo. Yo lo digo y lo declaro y les he enseñado acá y les he dicho, ustedes tienen que declarar esto porque ustedes le están caminando a Dios. Entonces, él dijo, bueno, Señor, estos me vienen a decir que me van a invadir, me van a quitar el reinado, me van a dejar en la ruina y me van a dar de esclavo. Pero tú le diste esta promesa a mi padre Abraham. A su descendencia le diste esta tierra perpetuamente. Perpetuamente no quiere mente, perpetuamente quiere decir un ciclo en el cual usted le está caminando a Dios. Cuando usted empieza a evocar, a traer eso, usted se va fortaleciendo. ¿Y qué es lo que bestia el mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Juan lo dice, lo que vence al mundo no es Dios, porque Dios le ha dado a usted todo para que venza, su palabra, y su palabra encarnada en usted va a hacer que usted venza al mundo. Y entonces Él empezó a hacer que la fe de la gente se elevara, que empezaran a creerle, y le dijo, Señor, tú le prometiste esta tierra a tu hijo Abraham, a tu amigo, y mira que no eres Dios en los cielos. Le hace la pregunta, le dice, no eres Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra. Acá está gobernando ese payaso de Petro, pero está gobernando porque Dios lo dejó. Así digan que fue chacuco, digan lo que sea, que no me gusta, no me gusta, pero algún propósito está cumpliendo el payaso, para que nosotros de pronto nos humillemos, para que nosotros clamemos, para que estos otros gobernantes que de pronto se robaban tanto, digan, bueno, tenemos que componer nuestro camino. Que la izquierda es del diablo, gústele a quien le guste, la izquierda es del diablo porque son satánicos. Primeramente ellos dicen, no creen en Dios, creen en todo lo wow, que es todo eso de transgénero, todas las cosas. Pero muchas veces Dios deja que los impíos gobiernen para que los hijos de Dios se humillen. Entonces, Dios tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra. Y no está en tu mano tal poder y tal fuerza que no hay quien te resista, le dice. O sea, Josafat estaba inspirado y le estaba diciendo, Señor, si tú has hecho tantas cosas, ¿cómo van a resistir estos hombres contra nosotros? Y entonces dice, ¿no echaste los moradores de esta tierra? Y dice, mire, dice lo siguiente dice, y te han edificado en esta tierra un santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere o espada o peste o hambre o pestilencia delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está aquí. Si mal viniere, tú nos oirás y nos amarás. Amén. Mire, Dios le dio una promesa sobre esa tierra a Israel. Y Dios habla de que hay lugares que solo están destinados para que ahí se predique su nombre. Por eso nosotros debemos de poner cuidado a qué pastor escuchamos, a dónde asistimos y cuál es la palabra que predica.
Jeremías 8, versículo 19 al 22, para que comprendamos lo que Dios nos quiere decir, y luego terminamos con Segunda de Crónicas 7, versículo 14 y 15, donde nos habla del lugar, donde nos habla de que hay un lugar donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estaré yo. Si usted no se congrega, mire, es difícil que Dios haga grandes cosas en su vida. No imposible, pero sí muy difícil. Y por eso es necesario que nos congreguemos, es necesario que nos agrupemos, es necesario que intercedamos, es necesario que como Josafat podamos invocar todas las proezas de Dios, que podamos traer a memoria lo que Dios ha prometido. Entonces mire lo que dice el versículo 19, y nos dice lo siguiente: he aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espantado, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Clamor, ¿qué digo? Lejano me ha sobrevenido, ¿cierto? Ojo, clamor lejano me ha sobrevenido, me ha venido, me ha escuchado. Y entonces el Señor está diciendo lo siguiente. Miren lo que nos dice acá en el versículo 19. No está Jehová en Sión. Sión es Jerusalén, y Sión es el lugar donde se deben de congregar los hijos de Dios. ¿No está en ella su rey? ¿No está en ella su rey? En la congregación es donde Dios se tiene que mover para que usted lleve esta unción a su casa, para que usted se mueva. Y en la congregación es donde usted viene a llenarse. Y entonces dice, pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Y entonces Dios le dice, mire, no hay bálsamo en Galaad, no hay un pacto. Bálsamo quiere decir aceite, quiere decir ungimiento. Bálsamo quiere decir la presencia de Dios en usted, el aceite y el refrigerio que nos da el Espíritu Santo. Por eso dice Hechos 4:12, Hechos 3:14, dice, arrepentidos y convertidos de verdad en tiempos de refrigerio de la presencia de nuestro Dios sobre vosotros. Un cristiano que no tenga refrigerio es un cristiano que no tiene el Espíritu Santo. Un cristiano que no tenga refrigerio es un cristiano que no tiene comunión con Dios, que no tiene oración. Porque la oración es el poder de yo conversar con la otra persona y escucharlo y que él me escuche. Usted puede ser, como dice un pregonero, alguien que habla como un radio. ¿O usted ha visto que el radio alguien le contesta? No. Eso es lo que pasa con mucha gente que solo se la pasa rezando, haciendo oraciones ineficaces. Y la palabra Galaad quiere decir monte del testimonio, pacto de Dios con los hombres. Por eso nos dice, allí no está su rey, en la casa, en Sión, que Sión también quiere decir Jerusalén. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Por eso Pedro dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El hermano Branham dice que un cristiano que no se congregue no está comiendo las bodas del Cordero y no va a ser parte de la novia. Un cristiano que no se congregue no tiene pastor, y el pastor es el que lo va a presentar.
Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Entonces mire lo que nos dice Crónicas, y es lo que le pasó a Jonás. Cuando nosotros leemos toda Crónicas, nos damos cuenta de que Jonás tuvo que buscar hacia dónde estuviera el pacto de Dios. Jerusalén, Sión, el templo de Dios. Entonces mire lo que nos dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, sanaré su tierra. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? En este lugar. En este lugar. Este es un lugar donde se predica sana doctrina. Dios no le dijo a la gente que es en su casa, sea usted una persona ermitaña. No, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, donde haya reverencia, donde haya algo, donde se toque en alabanza, se lea la palabra, se respete el lugar donde se está dando la palabra. Hay muchos lugares que leen la palabra y hacen una célula y a los 8 días están tomando trago ahí mismo, están haciendo fiestas, están echando chistes sucios. Este lugar se respeta. Por eso nosotros debemos de respetar este lugar. ¿Para qué? Porque nosotros nos debemos de humillar. Este no es un lugar no para comer, ¿ve? No para hacer fiestas, no para tal. ¿Se celebran los matrimonios? Sí, porque es parte del ritual de Dios, porque Dios ha escogido este lugar. Entonces, por eso nosotros debemos de glorificar la palabra. Por eso voy a volverles a leer. Y subrayen y estudienlo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro. No es que oren y ya se levantaron, no, usted tiene que encontrar el rostro de Dios, que es la presencia de Dios. Cuando usted sabe que usted está siendo visitado por la presencia tremenda de nuestro Señor Jesucristo, sobrenatural, y se convirtiere de sus malos caminos. Eso es lo que debe hacer cuando usted se humilla, busca el rostro de Dios. Usted tiene que ser convertido. Estar quietos y ver la salvación. Cuando usted espera en Dios, usted va a ser una nueva criatura. Y entonces, mire, nos dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces, es claro cómo ustedes pueden ser escuchados, cómo ustedes pueden ser el ojo de Jehová. Dice que recorre toda la tierra y guarda a sus ungidos. Por eso usted tiene que buscar más a Dios y seguir orando por las personas que Dios le ha colocado. Vamos a decirle al Señor que la mano del Señor se manifieste sobre nosotros, que nos podamos humillar, que podamos ser sensibles a su voz, que podamos nosotros recapacitar sobre nuestros caminos y que el Señor nos bendiga en nuestro salir y en nuestra entrar. Josafat se humilló y vio la gloria de Dios. Josafat no era pesimista, traía a existencia la palabra de Dios, las bendiciones y las promesas. Amado Dios, te damos gracias por este día. Padre, yo te pido que vindiques tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Padre, porque ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por cada persona de la congregación, por bendecirlo en su salir y en su entrar, por Padre, porque hemos empezado un año en el año agradable tuyo. Yo te pido que los bendigas grande y abundantemente. Te pido que nos santifiques, Señor, y que tu Santo Espíritu se mueva en cada uno de nosotros. Padre, que tu rostro sea manifestado en nosotros, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Amado Padre, tú sabes que hay un clamor por Javier, Señor, y te pido que tengas misericordia de él. Te pido, Padre, que ayudes a María, Señor, y la fortalezcas en este momento en que ella tiene que estar entre el hospital, que le des misericordia a su jefe para que no la vaya a expulsar del trabajo, Señor. Te pido, Padre, que bendigas y fortalezcas a Araceli. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por cada petición que hay en esta congregación, porque tú dices, y tu palabra dice que tú nos oirás. Padre, nos hemos humillado delante de ti, hemos aceptado tu palabra, nos hemos convertido en nuestros malos caminos y te damos gracias por ayudarnos a cambiar lo que te estorba, Señor. Padre, te amamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te doy gracias, Señor, por las personas que han dado los diezmos y las ofrendas. Bendícelos, sobreabúndalos y muéstrales, Señor, que hay un gran poder en creerte a ti. Te doy gracias, Padre, por cada petición de mis hermanos y por bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.